Perú Informa. Muy buenos días a todo el público oyente de Perú Informa. El día de hoy es grato informarles que tenemos una invitada muy especial. Es la excongresista y socióloga Indira Wilca Flores. Muy buenos días, Indira. Es un placer tenerla aquí como invitada en este espacio online mediante Zoom y agradecerle por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, Indira, igualmente. Em, Agradecerle que nos haya prestado un poco de su valiosísimo tiempo para poder pues, estar aquí con nosotros respondiendo un par de preguntas para nuestro programa. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quisiera compartir algunos de los cuestionamientos que tienen también nuestro público y que también compartir con ellos, como cómo comenzó su acercamiento para que pueda ejercer como en la política, de dónde surgió su interés. Bueno, yo me vinculé a la política en la universidad. Es un espacio donde había mucha participación también de los estudiantes, de los jóvenes, y fue ahí donde, digamos, empecé a participar en colectivos, en espacios de activismo. Y bueno, para mí esa fue como la primera experiencia y también creo que fue una experiencia importante para el tipo de política que hice luego, ¿no? Que si bien es cierto es más institucional, pero no es la única manera de hacer política, ¿no? Bien, nosotros tenemos conocimiento que usted actualmente está en un movimiento que se llama En Movimiento, que no es tanto como un partido político, ¿no? O sea, también usted antes participaba del mismo partido que Verónica Mendoza y bueno, luego salió y todo eso. ¿Qué significa para usted el colectivo En Movimiento? Bueno, sí, efectivamente yo soy parte ahora de un colectivo, es un espacio que no es partidario y a veces tal vez lo recalco porque las personas piensan que cuando uno se organiza para hacer política solamente está o puede estar en un partido, ¿no? O en un movimiento regional o local, en fin. Y entonces lo que a veces se piensa en esos términos es que la única razón para la cual participar en política es para participar en elecciones, ¿no? Y eso a veces oculta que la política en realidad la hacemos más cotidianamente, ¿no? En diversos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, mencionaba cuando uno está en la universidad, hace política, si es que se organiza tal vez en su centro de estudiantes, en su gremio, incluso si uno no necesariamente está en un espacio como estudiante, pero por ejemplo, ¿no? En su profesión tiene algún tipo de rol social y eso lo lleva a cumplir alguna tarea, ¿no? Que no tiene que ver con lo laboral, pero que es un aporte a la sociedad de algún tipo, eso también es hacer política, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento para mí, para quienes somos parte, es un espacio de formación, ¿no? Es un espacio de formación política, sí, de activismo, es decir, donde intentamos apoyar en la medida de nuestras posibilidades a las diversas causas que nos identifican, ¿no? Somos un espacio de gente que obviamente sí tiene una identidad, digamos, se siente afín a la izquierda, pero también estamos debatiendo, ¿no? ¿Qué tipo de izquierda? Porque ahora también esa es una discusión, creo que amplia y necesaria, pero es eso básicamente, ¿no? Un espacio donde la gente se puede sumar teniendo coincidencias, ¿no? En determinadas ideas, ¿no? Eso obviamente siempre hay que tenerlo claro, y donde lo que puede darse es un espacio de formación política, de participación, de activismo, de respaldo también a otras luchas que en nuestro país se vienen dando, por los derechos de la mujer, los derechos de los trabajadores, en temas ecologistas, ¿no? Que es un poco las banderas que nos identifican, ¿no? Y que no necesariamente están pensando en una lógica de corto plazo hacia no sé, hacia una elección, ¿no? Eso puede darse, por supuesto no es tan negado, pero no es el fin principal, ¿no? Eso es un poco el objetivo que tiene el movimiento. Por supuesto es un reto, ¿no? Porque es difícil, ha sido difícil mantener una organización en pandemia, ¿no? No es lo ideal, realmente uno en una organización debe conocerse, ¿no? Debe desarrollar confianza, debe aprender a trabajar en equipo. Y bueno, la pandemia ha significado un reto porque nada de estas cosas se ha podido hacer de manera regular o de manera presencial, sino todo ha sido virtual y eso pues también tiene sus limitaciones, ¿no? Como todas las cosas que se han hecho de forma virtual. Ok. Justo tocaste el tema de política. En tu trayectoria política, ¿qué opinas sobre el gobierno de Pedro Castillo? ¿Nos interesa? Bueno, a ver, ¿qué opino? Creo que lo que opinan muchas personas, ¿no? Que es un gobierno que no está cumpliendo con los objetivos que deberían
ponerse por delante, ¿no? O sea, creo que para muchos, y sobre todo para quienes votamos, ¿no? Más allá de que no hayamos votado en primera vuelta por Castillo, muchos lo hicimos, ¿no? En la segunda vuelta frente a una otra opción que nos parece no era la mejor o incluso era peor que la de Castillo, pero aún así creo que había demandas que tenían que atenderse, que tienen que atenderse todavía, espero que se puedan atender, de los sectores más vulnerables, de los sectores populares en nuestro país. Yo creo que esa es la medida con la cual evalúa este gobierno, ¿no? ¿Cuánto no está cumpliendo con esas demandas de los sectores populares, ¿no? Y yo no creo que esté haciéndolo, ¿no? ¿No? Más bien al contrario, ¿no? Hay, por ejemplo, ayer hemos tenido un paro agrario, ¿no? Obviamente es un paro, ¿no? De sectores que tienen también una crítica muy fuerte al Congreso de la República, porque ve que es un espacio donde se está, lamentablemente, en vez de haciendo una oposición democrática, se está minando la democracia, ¿no? Pero hay demandas, ¿no? Sobre este sector que es el agrario, que es vital para nuestro país, ¿no? Porque es uno de los que sostiene la economía popular, y no necesariamente había una respuesta eficiente a eso, ¿no? Entonces yo hago mi evaluación a partir de eso, ¿no? ¿Cuánto no se está cumpliendo las demandas de los sectores populares en nuestro país? Y yo creo que más allá del discurso, no necesariamente eso se ha hecho, ¿no? Por supuesto que ha habido dificultades que van más allá de lo que el gobierno puede hacer, ¿no? Que, como digo, tienen que ver con esta oposición antidemocrática que se ha instalado desde el día 1 en el Parlamento. Eso también es algo que hay que sopesar, pero es una excusa a que un gobierno que ha sido elegido sobre todo con la fuerza de los sectores más desfavorecidos de nuestro país intente hacer y cumplir sus promesas electorales, ¿no? Muy bien. Bien, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué le impulsó a crear la Gerencia de la Mujer como instancia responsable de la política pública? La Agencia de la Mujer en la Municipalidad de Lima. Ok. Sí, la Gerencia de la Mujer. A ver, yo tal vez un poco recordando, bueno, la Agencia Municipal de Lima, de la Mujer, no tanto la creí yo, ¿no? O sea, eso ha sido parte de, efectivamente, cuando fui regidora, se aprobó esta gerencia. Pero bueno, los regidores no tienen una decisión ejecutiva, ¿no? Nosotros tenemos un rol más bien fiscalización y también de representación, pero es verdad que fui una de las personas que respaldó esta medida, ¿no? A nivel de la gestión metropolitana. Bueno, ¿por qué? Porque es una ciudad, nosotros somos una ciudad enorme, somos una metrópoli, ¿no? Es la única metrópoli que hay en el Perú. Las metrópolis suelen tener una estructura de gobierno, digamos, compleja, ¿no? O sea, en el sentido de que cumplen diversas tareas, ¿no? No solamente se dedican a lo que pueden dedicarse las municipalidades pequeñas, las municipalidades locales, ¿no? Son ciudades que tienen que gobernarse considerando que tienen una población, por ejemplo, de millones de habitantes, ¿no? Como Lima, ya vamos a pasar los 10 millones de habitantes. Y entonces la oficina vinculada a la atención de los derechos de las mujeres era algo que no existía, ¿no? Lo que había era una oficina muy chiquita, como una subgerencia que veía temas de mujeres, ¿no? Pero eso es absurdo que hubiera sido así, porque cada vez más la problemática vinculada a los derechos de las mujeres pues tiene una relevancia y tiene que atenderse con urgencia, ¿no? Ya ahora, estamos hablando del año 2013, me parece que se creó esa gerencia, pero en los últimos años, ¿no? A partir del 2016, sobre todo, hemos ido como teniendo más conciencia de la importancia de la agenda de los derechos de las mujeres, los temas de la violencia de género, que también tienen que trabajarse en el ámbito metropolitano, ¿no? No es solamente una tarea del Ministerio de la Mujer, no es solamente una tarea de los ministerios, es una tarea que los gobiernos regionales, y en este caso el gobierno metropolitano, tienen que atender. Entonces, bueno, esa fue una de las razones por las cuales respaldamos la creación de esa agencia, para que las políticas, además que son competencia municipal, porque hay un conjunto de leyes en nuestro país que se han ido aprobando, que le dan competencia a los gobiernos regionales y municipales para desarrollar políticas vinculadas a las mujeres o la igualdad de género, no tenían cómo canalizarse. Entonces, eso era como parte de la estructura que se requería a nivel de lo que es el Estado para implementar adecuadamente esas políticas, ¿no? De prevención, por ejemplo, que es algo que se necesita mucho, no solamente la política para la atención a los casos de violencia, sino la prevención, que es algo fundamental que no se está haciendo, ¿no? Lastimosamente. Pero bueno, eso era una de las razones por las cuales se creó esta gerencia, que ya luego en los últimos años hay muchos otros gobiernos regionales y locales que han ido también implementando estas instancias, ¿no? Que tienen, como digo, esta responsabilidad de cumplir con estas políticas que hoy más que nunca son necesarias.
¿crees que esta, este hecho que se realizó cuando trabajaste en la municipalidad te impulsó como congresista, como feminista, por el apoyo de más mujeres para que voten por ti, para que se sientan representadas como feministas, Bueno, como mujeres? en verdad no tenía que ver mucho con el tema electoral ni posterior, ¿no? En el año 2014, 13, no tenía idea ni Claro, siquiera hace que iba a bastante luego tiempo. postular al Congreso. Más que un trabajo, mi rol era como regidora, ¿no? Era que la iniciativa se vote en el Consejo Municipal. O sea, en la estructura del Estado, el gobierno municipal tiene una parte ejecutiva, que es la de la alcaldesa y las gerencias, que es aparte, y los regidores tienen un rol distinto, como independiente. Pero lo que sí tiene que ocurrir es que cuando hay un cambio en la estructura del gobierno municipal, eso tiene que pasar por el Consejo Municipal y aprobarse ahí. La propuesta viene de acá, digamos, y la implementación viene de acá del gobierno municipal, de la alcaldesa y sus gerentes, o alcalde y sus gerentes, y tiene que aprobarse en el Consejo de Regidores, ¿no? Entonces, ese, digamos, fue el rol. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con eso, pero tenía que ver como con algo que era necesario actualizar. O sea, ya en nuestro país habían aprobado normas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, pero no tenían cómo canalizarse en un gobierno como el de la Municipalidad de Lima. Entonces, esa oficina, esa dirección, esa gerencia tenía que crearse. Y claro, yo estoy de acuerdo porque siempre para mí ha sido, desde antes incluso, una bandera el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Y porque son las mujeres organizadas las que han puesto el tema en agenda. O sea, muchas veces las autoridades no son las que le dan importancia a este asunto, ¿no? Sino que son las propias organizaciones que con su trabajo van juntando la evidencia necesaria de por qué es importante que haya políticas de este tipo, ¿no? O sea, las mujeres, por ejemplo, que son... Eh, hay mujeres que se organizan en nuestro país para hacer la defensa son defensoras legales de mujeres víctimas de violencia. Entonces, ellas van recabando la información de qué es lo que se necesita en la práctica desde las autoridades para atender estos casos, ¿no? Y bueno, es ese trabajo el que ha hecho necesario que se vaya adaptando la estructura del Estado, la legislación, ¿no? En estos términos, ¿no? Y eso es un tema que a mí siempre me ha digamos, identificado, ¿no? Desde la universidad y posteriormente también, por supuesto, que ha sido una lucha en la que he continuado y continúo hasta ahora. Ok. Justo tirando por ese mismo tema, quisiéramos saber su opinión respecto al proyecto de ley 1520, que fue del 2021, la propuesta de la congresista fujimorista Rosángela Barán. Ya que usted como feminista letrada sobre el tema, pues consideramos importante su pronunciamiento. Según la nota también nos dice que el proyecto de ley que vulnera a la vida de las niñas, adolescentes y mujeres en general, sabiendo que tiene una injerencia de adoctrinamiento ideológico, pues está de respaldo por parlamentos que definen supuestamente a la vida. Cuando se evidencia a través de estadísticas casuísticas que realmente la mala gestión es nefasta. Entonces, ¿usted considera que ha sido un retroceso? ¿Sería mejor implementar políticas públicas para beneficiar a las posibles madres? Mira, a ver, primero lo que habría que hacer es explicar en qué consiste este proyecto, ¿no? Porque a veces los nombres suelen ser bastante poco precisos, ¿no? Uno puede poner un proyecto de ley que beneficia a una población, pero al final en el articulado mismo del proyecto se ve realmente cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, este proyecto lo que ha buscado es restringir la posibilidad de que se pueda cumplir algo que ya existe. Hoy día en nuestro país, desde el año 1924, está despenalizado el aborto en una causal, o en dos causales, ¿no? O sea, no es abiertamente, mucha gente piensa que el aborto en nuestro país está totalmente prohibido y está penalizado. No es verdad. Existe una causal o dos causales en las cuales esto no está penalizado, ¿no? Y entonces hay incluso protocolos para que se aplique la interrupción del embarazo. ¿Cuáles son esos causales? Uno, cuando la vida o la salud de las mujeres está en peligro. Por ejemplo, yo tengo una gestación, estoy gestando, pero mi salud está muy comprometida. Entonces, la única manera de proteger mi salud de una afectación muy grave es interrumpiendo esa gestación o ese embarazo. O mi vida está en riesgo también, de repente, ¿no? Eso tal vez lo hemos escuchado más. Dicen la vida de la madre o de la gestante o la vida del feto. Una Entonces, en estos violación. casos es donde existe la posibilidad
de hacer la interrupción del embarazo en un espacio de salud. O sea, todo eso es además bajo la atención médica, no es que yo decida por mi cuenta, ¿no? Sino que los médicos evalúan y te dan la posibilidad de tú decidir, ¿no es cierto? ¿Qué cosa quieres preservar? ¿Tu vida y tu salud o tu gestación? Puedes decir lo contrario, pero finalmente es tu posibilidad de decidir y no te van a penalizar por eso, es decir, no te van a iniciar un proceso judicial, porque las mujeres que incluso optan por una interrupción del embarazo en otras circunstancias, de manera clandestina, las llegan a judicializar o denunciar. Pero en este caso, la única causal para que no te denuncien a ti, si eres mujer y decides, en medio de tu proceso de atención médica, optar por la interrupción del embarazo, es eso, cuando tu salud está comprometida o tu vida incluso, ¿no? Eso existe hace muchos años, pero, como digo, desde el año 24 en nuestro país. Pero ¿qué pasaba? Que como no existía un protocolo para que eso se pudiera implementar o cumplir en los centros de salud pública, muchos médicos no informaban a las pacientes que podían optar por esa interrupción de embarazo. Entonces hemos visto casos de, por ejemplo, mujeres que tuvieron que gestar incluso cuando el feto era inviable, es decir que, por ejemplo, ¿no? Un caso emblemático que hizo que Perú perdiera una sentencia en instancias internacionales, una joven que había sido obligada a mantener una gestación de un feto anencefálico, es decir, un feto que no tenía cerebro. Entonces, obviamente, mientras el feto estuviera dentro del cuerpo de la madre, iba a estar con vida, pero una vez que naciera, como no tenía masa encefálica, iba a morir de todas maneras. Entonces, a esta chica la obligaron a tener ese feto los 9 meses, pudiendo haber interrumpido esa gestación a tiempo. Entonces, ¿te imaginas lo traumático que es dar a luz a un feto que va a morir porque no tiene masa encefálica? Es una tortura. Entonces, de hecho, al Perú lo sentenciaron como una forma de tortura el haber obligado a esta chica a culminar esa gestación. Entonces, cuando pasó esto, además de ella reconocer que fue una injusticia, lo que se obligó es al Estado peruano a que implemente un protocolo para la interrupción del embarazo en casos de salud o de vida, ¿no es cierto? Como el caso que te he explicado. Pero así pueden haber otros, ¿no? ¿Por qué se obligó que existiera este protocolo? Porque como no existía protocolo, mucho personal de salud en el sistema de salud pública no quería informar de este procedimiento a las mujeres. Decía, no puedo, no tengo protocolo para informar, no, acá está prohibido el aborto. Decían mil excusas guiados por su forma de pensar conservadora o su ideología o sus sesgos y prejuicios, ¿no? Entonces incumplían con algo que estaba en la normativa, excusándose en que no había protocolos en el Perú para cumplir con esta interrupción del embarazo. Bueno, en el 2014 se llegó a aprobar el protocolo y bueno, en teoría debería aplicarse, porque hay muchos casos, por ejemplo, también, ya no solamente de mujeres que tienen problemas de salud, sino un caso que puede parecer a algunos, no sé si polémico, pero en todo caso, cuando hay desinformación, eso se distorsiona, ¿no? Pero a mí me tocó ver un caso, por ejemplo, de una niña que había sido violentada sexualmente, tenía 13 años, y que ella tenía un problema, un cuadro depresivo muy fuerte. Producto de la violación, ella estaba en un cuadro depresivo, había intentado suicidarse, estaba internada en el hospital, pero había intentado suicidarse, y entonces la única opción que habían recomendado los psiquiatras era que pudiera interrumpirse el embarazo, porque esa niña se iba a matar si seguía con la gestación. Entonces, ahí otra vez, su vida o la salud están en riesgo, ¿no? Entonces, ella podía decidir. Pero ¿cuál fue el tema? A su mamá nunca le informaron que ella podía optar por ese procedimiento. Ella pensó que ya estaba como condenada a gestar y tenían que controlar a la niña para que no se mate, más o menos. O sea, tenían que ponerle calmantes. Entonces, es absurdo vivir así, ¿no? Eso es una obligación del sistema de salud, o informarle, en este caso, a la niña o a la mujer o a su familia, que puede optar por esa, ¿no? Como digo, es una decisión, no es una obligación, es una opción para salvaguardar qué cosa, su salud mental y su vida, porque ella podía atentar contra sí misma. Entonces, eso no se está implementando adecuadamente. Ese caso me tocó verlo a mí cuando era congresista y fue muy, muy triste, ¿no? Porque por los sesgos del sistema de salud, de los propios médicos a veces o enfermeras, no se informa de esos temas a las familias y tienen que pues pasar una doble tragedia, ¿no? Ya de por sí el hecho de acompañar a una víctima de violencia sexual, niña, y encima ver cómo padece durante todo el proceso, ¿no? En fin. Pero, ¿por qué estoy explicando esto? Porque este proyecto de ley que tú has mencionado, lo que está intentando es restringir también esa causal, ¿no? El tema de salud o de vida, que ya es, yo creo que incluso el tema que no debería generar ningún tipo de polémica, ¿no? Muchos dicen, ay, pero es que el aborto no debería permitirse, en fin. Ya, podemos discutirlo. Yo soy alguien que cree que no debería prohibirse, pero hay gente que ya, vamos a aceptar que tiene una posición discrepante, ¿no? Algunos dicen, ya en el caso de violación también debería permitirse, pero lo que nos están haciendo es querer retroceder incluso en los temas de salud y de vida para que esto tampoco se permita.
Entonces, para que tú obligues incluso a mujeres que tienen una gestación muy complicada en temas de salud a continuarlas al final, y que eso al final puede tener consecuencias también sobre su vida y su salud. O sea, no es un tema con el cual se tiene que jugar, no estamos hablando de la salud de las personas, ¿no? Entonces, el proyecto busca eso, restringir esa causal que hoy día sí es legal en el Perú para interrumpir el embarazo en una mujer, ¿no? Y eso es muy peligroso por esto, ¿no? Porque por lo delicado que son los casos, ¿no? Donde se compromete la vida o la salud de las mujeres, pero además no es un tema casual. Lamentablemente, este proyecto es parte de una corriente a nivel latinoamericana que está buscando eso, restringir también la interrupción del embarazo o el aborto en los temas médicos, en los temas de salud, cuando hay esta, digamos, dificultad de salud en las mujeres, ¿no? ¿Y para qué? Para que cuando tú prohíbas eso, entonces como que las mujeres van a tener mayor temor de decidir si pueden interrumpir el embarazo, y los médicos también, ¿no? Porque los van a poder denunciar. Si es penalizable, te pueden denunciar a ti y te abren un proceso, en fin, ¿no? Entonces, sí es delicado, ¿no? Y a mí me parece es como volver a la barbarie, ¿no? O sea, obligar a una mujer no importa que te puedas morir en el camino, pero tú tienes que llevar a cabo esa gestación. Tienes que estar los 9 meses, ¿no? Gestando, ya si quieres luego das a luz, y a nadie le interesa el niño, ¿no? Que diste a luz, pero mientras estás gestando, tu salud y tu vida no importa. Tú solamente eres una especie de recipiente que da a luz, ¿no? Y eso es muy duro, pero es como eliminar ese aspecto ciudadano que tenemos las mujeres de defender nuestra salud y nuestra vida también, ¿no? Somos sujetos de derecho, no solamente somos gestantes, ¿no? Cuerpos gestantes. Sí, es un tema bastante complicado también porque se opone mucho al derecho a la vida y es un tema delicado, es un tema delicado. Yo quiero precisar algo, ¿no? A veces cuando dicen hay que defender la vida, bueno, yo diría algo, ¿y quién defiende la vida de las mujeres, no? O sea, como digo nuevamente, nosotras no somos solamente recipientes que damos a luz, somos mujeres que tenemos un proyecto de vida. O sea, antes de repente haber quedado embarazadas o gestar, teníamos otros hijos, tenemos una familia, tenemos sueños, en fin, ¿no? Entonces, a veces se dice la vida, la vida, la vida, pero también hay que pensar en la vida de las mujeres, La vida ¿no? de las mujeres. Y la discusión, además legal, ha avanzado mucho. Y hoy día, por ejemplo, la mayoría de sociedades desarrolladas lo que valora es, como digo, ¿no? El derecho a la vida no es un derecho, como se dice, total, ¿no? El derecho a la vida está también supeditado a determinadas situaciones, ¿no? Entonces, así como muchos reclaman por el derecho, entre comillas, de la vida del feto, también creo que vale la pena poner en la balanza el derecho a la vida de las mujeres que ya tenemos un proyecto de vida hecho y que no puede simplemente desconocerse, ¿no? Toda la razón. Pasando por, cambiando de tema, ¿en algún momento le ha afectado que, por ejemplo, digan que la izquierda es sinónimo de terrorismo? ¿No? Que, por ejemplo, que sea como que representante, ¿no? Sobre todo que es política, ¿no? Ex congresista, sobre todo, ¿no? Y que le diga que el ataque es lo que es terrorista y cosas así. ¿Le ha afectado en algún momento? A mí personalmente no, tal vez, pero lo que sí yo creo que todo, cuando se dice eso, no debe dejarse pasar. O sea, cuando alguien dice algo tan temerario, tan falso como una cosa así, o acusa, ¿no? A toda la gente que es izquierda como terrorista, es algo que no debe permitirse. A mí, no es porque me afecte, digo, pero más allá de que no me afecte a mí, no puede permitirse una mentira, una barbaridad de ese tipo. Es una de las formas de ataque más bajas que yo creo que puede darse en un país como el nuestro. Primero porque lo que vivimos en la época del terrorismo o con las acciones terroristas no es algo para jugar ni para mentir, ¿no? Es algo muy importante que le ha pasado, le afectó a miles de personas, ¿no? Entonces, primera cosa, no es algo para jugar como si yo estuviera bromeando o si estuviera usándolo para molestar al que no me gusta, ¿no? Lo segundo es porque es una manera también en la que lo que se busca es, entonces, negar la existencia del otro, porque si yo a alguien le digo terrorista, lo que estoy diciendo es más o menos, esa persona no tiene ningún derecho, ni a hablar, ni a existir, ni a hacer política, ¿no? Esa es la razón real por la cual nos dicen o intentan decir todo el rato terrorista, terrorista. Ellos saben que la gente de izquierda, sobre todo la gente en la actualidad, no tiene nada que ver con el terrorismo y ha deslindado 1000 veces y ha condenado todo lo que tiene que condenarse. Pero lo dicen ¿por qué? ¿Porque les falta información? No, es porque lo que buscan es justamente que se repita tanto esa idea y que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, asocien eso y entonces digan, bueno, si ellos son terroristas, entonces no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a participar políticamente, no tienen derecho a ser autoridades, no tienen derecho a ser gobierno, no tienen derecho a ser congresistas, presidentes, alcaldes, alcaldesas, lo que fuera. Esa es digamos, el móvil detrás
de estos intentos de, como ahora se dice coloquialmente, terruquear a todo el mundo. Y esto es tan grave que ya no solamente alcanza a la izquierda, ¿no? Ahora nosotros podemos ver que se terruquea a todo el mundo, esta gente que yo creo que no tiene mucho de izquierdista, ¿no? O sea, se le dice terruco a, no sé, al expresidente Sagasti, que es un señor de derecha, ¿no? Entonces, esa es una estrategia política que empezó a usarse, lamentablemente, a fines de los 90. Montesinos fue uno de los que, digamos, promovió esto de terruquemos a todo el mundo desde el servicio de inteligencia. ¿Para qué? Para poner esta especie de estigma y con eso golpear, ¿no? Golpear a la gente, ¿no? Hoy se ha generalizado tanto que, como digo, ya hasta parece burdo, pero se le dice truco a cualquiera, ¿no? Cualquier persona, más allá de su identificación política, ¿no? Ni siquiera gente de izquierda, ¿no? Entonces creo que es algo muy delicado, ¿no? A veces, claro, ya lo hemos visto, ¿no? En la última campaña y todo, pero tiene que haber un rechazo a ese tipo de prácticas. Uno puede discrepar con la gente de izquierda, obviamente, y somos personas a las que se les puede criticar todo, está muy bien, pero yo creo que esa crítica siempre tiene que ser sobre la base de, bueno, de argumentos, de hechos, ¿no? Pero no con esta etiqueta que ha sido usada además para justificar hasta matanzas y hasta violaciones a los derechos humanos, ¿no? A los chicos que en los 90, por ejemplo, se les asesinó, la lectora fujimorista, la etiqueta era, es que son terrucos, ¿no? Entonces, nunca se les demostró que lo eran, pero era la manera en la que podía justificarse violaciones a los derechos humanos. Hoy todavía esa misma estrategia de alguna manera se quiere seguir usando para invalidar al que no piensa como tú, pero entonces más que a mí como afectarme, sí lo que yo veo detrás es que hay toda una intención, ¿no? Cuando se usan este tipo de argumentos o de prácticas, ¿no? Bien, y por último, la última pregunta que le quería hacer es, ¿qué significa para usted ser antifujimorista? Hablando sobre el tema del terrorismo, sobre Vladimiro. Bueno, yo la verdad no me identifico como antifujimorista. Obviamente existe antifujimorismo, existe algo que ha hecho que en la práctica, no es que un día la gente se juntó y dijo, bueno, hay que ser antifujimoristas, ¿no? Lo que pasó es que desde que el fujimorismo se transforma de ser un gobierno elegido a ser una dictadura, la gente evidentemente se empezó a movilizar y empezó a confluir, ¿no? Empezó a juntarse, y gente muy distinta, ¿no? Gente que no necesariamente tiene la misma forma de pensar políticamente. Entonces, el hecho de que haya continuado como este movimiento, esta reacción, claro, nos ha hecho pensar que ya existe algo llamado antifujimorismo, pero yo digo que es algo tan amplio que no necesariamente es como una identidad política, ¿no? Me parece que a veces se exagera un poco, ¿no? Hay algunos politólogos que han dicho el antifujimorismo es como un partido. Eso no es cierto, ¿no? Creo que es una etiqueta muy superficial, o es un análisis muy superficial cuando se dice eso, ¿no? Pero lo que sí es como una especie de reacción, más que una identidad, más que un partido, un movimiento, es como una reacción a lo que significó el fujimorismo tanto en los años 90, que ya para quienes no lo vivieron tal vez tan cercanamente, fue como una forma de gobierno total, donde se controlaba desde el Estado hasta los medios de comunicación. Es algo que no hemos vivido en los últimos años. O sea, hemos tenido otros gobiernos malos, incluso ¿no? Uno puede decir es un mal gobierno, pero imagínense un gobierno que puede controlar todo, ¿no? El Estado, la policía, el Poder Judicial, el Congreso, los medios de comunicación, los artistas, los personajes de la farándula, todos estaban al servicio de un régimen, ¿no? Era total, era como el poder, ¿no? De una manera muy brutal. Entonces la gente obviamente reacciona. Una dictadura, ¿no? A veces no se le quiere decir dictadura, pero ya vamos a describirlo para no usar la palabra, ¿no? Entonces el poder total, ¿no? El poder total a todo nivel. Entonces la gente reaccionaba, ¿no? Y gente muy distinta, ¿no? Reaccionaban, no sé, los trabajadores despedidos, como también reaccionaban los, no sé, los intelectuales, ¿no? Entonces, ¿qué los une en común? Tal vez nada, ¿no? Salvo su reacción a esta forma de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esa forma de gobierno, como duró muchos años, tuvo una especie de legado frente al cual mucha gente todavía reacciona como negativamente, pero también luego esa forma de gobierno ha sido reivindicada en los últimos años por los fujimoristas y por los hijos de Fujimori, ¿no? Entonces, como que revivió. Y el hecho de que haya revivido sigue haciendo que haya gente que reaccione frente a eso, ¿no? Que diga, yo no quiero volver a vivir esto que viví, o no quisiera que vuelva a reeditarse, ¿no? Entonces, yo siento que es eso, ¿no? Eso es un poco lo que identifica a lo que se llama antifujimorismo. No creo que sea como algo muy, no es como un partido, no es como un grupo, no es que haya mayores coincidencias, salvo esta reacción a lo que significó en su momento este régimen,
y lo que hoy día también puede significar su posible continuidad, ¿no? Aunque bueno, también es verdad que han perdido en varias elecciones, ¿no? Lo que no Claro, significa que no existan, ¿no? ¿considera que actualmente el fujimorismo es una amenaza o que ya ha perdido con los años su valor? Yo creo que el fujimorismo es una amenaza, pero hay que distinguir, ¿no? Lo que puede ser el partido como tal, ¿no? El partido fujimorista, la Fuerza Popular, que tiene su bancada en el Congreso, que tiene su lideresa, de lo que es la forma de pensar del fujimorismo, ¿no? Y eso sí, como digo, está más por ejemplo, ¿no? Si recordamos lo que fueron los 90 ya, que existieron estos grupos dentro del ejército, ¿no? Que tenían esas acciones violentas de terroquear o de perseguir o de hacer seguimiento, de comprar la prensa. Ya eran grupos que estaban funcionando dentro del ejército peruano o de las Fuerzas Armadas, no eran parte del partido, pero ellos tenían una forma de pensar funcional a eso, ¿no? Yo creo que muchos de esos sectores, grupos, siguen existiendo y siguen operando. No son parte del partido, no van a postular con Keiko, no van a ser visibles hacia afuera, ¿no? Pero van a seguir existiendo y siguen existiendo. O grupos empresariales, ¿no? Grupos empresariales que apoyaron en su momento también el fujimorismo en los 90 y que no están inscritos en el partido, no los vas a ver haciendo campaña por Keiko tal vez o postulando al Congreso, pero sí van a seguir operando en esa misma lógica. Bueno, de hecho sí los están apoyando todavía, ¿no? Los han financiado, Keiko, los grupos económicos como Grupo Gloria y otros. Entonces, ese fujimorismo va a seguir existiendo, ¿no? Y eso sí es una amenaza a nuestro país porque mantiene todavía estas prácticas que debimos haber erradicado, ¿no? Esta corrupción, ¿no? Muy oculta, ¿no? O esta lógica de comprarte autoridades para que legislen para tus intereses particulares, ¿no? Eso sigue existiendo y eso sí puede ser una amenaza todavía. Como digo, ahí hago la distinción entre lo que puede ser el partido y lo que pueden ser otros sectores que tienen un pensamiento fujimorista, ¿no? Eso yo creo que siempre va a ser una amenaza para la democracia. ¿Por qué? Porque ellos no siguen las reglas de juego democrático, ¿no? Hay ciertas reglas de juego democrático en nuestro país, es como, ya, la gente puede hacer política, si alguien decide entrar en una elección, la gente gana esa elección, si alguien gana la elección, pues respetas al adversario, respetas al opositor, ya, con el fujimorismo no pasa eso, ¿no? No hay como esas reglas mínimas de juego que se respeten, tanto si tú ganas o como si tú pierdes, ¿no? Y eso es básico para que una democracia funcione, más allá si tú eres de derecha, de izquierda, fujimorista, antifujimorista, verde, morado, lo que sea, tienes que mínimamente respetar eso, ¿no? Y yo creo que ellos no están acostumbrados a respetar esas reglas de juego. Opino también un poco lo mismo, sí, puede ser también una pequeña amenaza el nivel de información que tienen estas personas. Y también pues ya se nos ha acabado el tiempo lamentablemente. Y quisiera agradecerle justamente por esta entrevista y a nuestra audiencia también, que espero que se haya llevado un grato mensaje de usted. Y nada, agradecerle por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes Muchas por la gracias, Indira. entrevista. Hasta luego.